Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Huella Guitar. Seguramente de todas las guitarras eléctricas que podríamos llamar de corte clásico, la Fender Stratocaster es la que mejor representa una guitarra eléctrica. Sí, ha habido guitarras en 7 décadas después que nos han podido dar mayores prestaciones, versatilidad o diseños más arriesgados, pero si le pides a un crío que dibuje en un papel una guitarra eléctrica, hay muchas probabilidades de que las curvas de una Strato aparezcan. No solo eso, sino que su sonido, ese sonido tan identificable que tiene una Stratocaster, pues ha dado forma a gran parte de lo que conocemos de la historia de estilos como el blues o el rock. Sus detractores aprovechan normalmente para criticarla, diciendo que es una guitarra pues, que se ha quedado ya obsoleta, que otras guitarras evidentemente nos dan más prestaciones y son inconvenientes que especialmente a los que nos gustan las Strato pues nos duelen bastante. Hace poco me llegaba un vídeo corto, un short de un youtuber del que habitualmente veo sus vídeos. Me parece que son muy entretenidos. El vídeo llevaba por título 5 razones por las que las Strato apestan. Un vídeo que tiene más de 2 millones de visitas. No puedo estar más en desacuerdo con el vídeo, no porque la Strato no pueda ser de alguna manera mejorable, sino porque creo que esas críticas son precisamente las que suelen citar los que no les gusta las Strato para hacer de menos a esta guitarra, ¿no? Vamos a ver cada uno de estos 5 puntos y veremos cómo no solo no son obstáculos para el que las toca, sino que incluso pues nos puede gustar precisamente esos detalles que tiene esta guitarra que no tienen otros. Vamos a verlo. Vamos a ir viendo punto por punto. El primero que aparece en el vídeo es el obstáculo que representa que el control de volumen esté en las Strato tan cerca de las cuerdas. Deciros que a lo largo de la historia de este canal yo he ido haciendo también vídeos con inconvenientes que encontraba en diferentes guitarras. Lo podéis ver en las tarjetas, ¿no? De la Les Paul, de la Yen, de la SG. Sin embargo, el hecho de que el control de volumen esté cerca de las cuerdas es al contrario una ventaja, ¿no? Para todos los que tocamos con la Strato sabemos lo fácil que es cuando estás tocando bajar un poquito el volumen sin mirar, ya que lo tenemos ahí al lado, y poder hacer pues algún arpegio con distorsión que suene más limpio, cambiarle el tono a la guitarra o evidentemente ese nivel de distorsión que también baja al bajarle el volumen, ¿no? Si haces técnicas como la del volume swell utilizando ese volumen, no hace falta ni siquiera que enchufemos hoy la guitarra ya que se van a ver claramente los puntos, pues vas a ver que es toda una ventaja que evidentemente al que no toca habitualmente con Strato puede suponer ese obstáculo, pero como digo, al contrario, ¿no? Los que tocamos con Strato sabemos lo que es. Vamos a ver la diferencia con otras guitarras en las que el control de volumen está mucho más abajo. Tomo por ejemplo mi Gibson SG. Normalmente las guitarras Gibson tienen ese control de volumen mucho más abajo. Sí, la posibilidad de darle sin querer es menor, pero evidentemente ciertas técnicas no las vas a poder hacer, ¿no? Si estás tocando no vas a llegar con tu dedo meñique a coger ese control de volumen para hacer ese control en el volume swell, ese tipo de efecto. Y evidentemente cuando estás tocando el tener que bajar hasta allá abajo para controlar el volumen, pues te hace que sea todo mucho más difícil, está mucho más lejos y sobre todo como digo, esos recursos que nos da el tener el volumen ahí tan cerquita para hacer cosas, para buscar esos sonidos, para hacerse ese recurso de subirlo y bajarlo gradualmente, pues no se puede hacer en otros instrumentos de manera tan sencilla como lo hacemos en la Strato. El segundo obstáculo que presenta, según este vídeo, la Stratocaster es lo difícil que es acceder a esa zona aguda del mástil. Si llevas tiempo tocando con la Strato, seguramente no tendrás ningún problema en llegar a ese traste 21 o 22 que traen las guitarras, las Fender Stratocaster, ¿no? Quizá esta parte de atrás sea más gruesa que en otras guitarras, ahora lo vamos a ver, y notes ahí en la palma de la mano esa pequeño obstáculo, ¿no? Y presión que hace tu palma contra esa zona donde va atornillado mástil y cuerpo. Sin embargo, como digo, el llegar ahí abajo, si llevas tocando tiempo la Strato, no cuesta absolutamente nada. Quizás si te quieres mover en ese traste 22-20 a lo largo de las 6 cuerdas pueda costarte un poco más, y como vamos a ver hay guitarras que lo ponen más fácil, pero también hay otras que lo ponen mucho más difícil. Guitarras como por ejemplo la Les Paul pues nos obligan a tocar de una manera distinta en esos trastes agudos, ya que evidentemente ese grueso refuerzo que tiene detrás pues nos hace que tengamos que colocar la mano de otra forma, con ese pulgar mucho más arriba, y si estás acostumbrado a poner el pulgar índice a la misma altura pues vas a tener que cambiar su forma de hacerlo, ¿no? Nos lo pone más difícil que la Strato. Hombre, el refuerzo ahí es mucho mayor y hace que nos cueste evidentemente de la manera digamos tradicional, poniendo pulgar índice a la misma altura, nos cueste más y tengamos que cambiar la forma de tocar. Otro tipo de guitarras con un sonido muy diferente, como son por ejemplo las Ibanez Yen, nos lo pone más fácil en el sentido de que tenemos esa zona, pues digamos más rebajada, ¿no? Al igual que ese cutaway, que hace que podamos llegar, pues por ejemplo a estos 24 trastes, quizá con mayor facilidad. Ahora bien, evidentemente el sonido de la guitarra es muy distinto, es decir, elegir una guitarra solo por cómo llegas ahí abajo y no acostumbrarte a cambiar tu manera un poco de tocar para llegar a esos trastes, pues creo que es un error, ¿no? Por eso no me parece un obstáculo lo de la Strato, que creo que se llega bastante bien y no es necesario
necesario pues cambiar de guitarra simplemente para que, digamos, esa zona más rebajada nos deje llegar con mayor facilidad. El tercer gran obstáculo que según este vídeo tienen las Strato y por las que apestan es que no tengo un control de tono para la pastilla de agudos. Evidentemente, originalmente las Strato solo teníamos dos controles de tono que afectaban a la pastilla de medio y la de graves, pero eso sería como decir que los Marshall, para poder tocarlos y distorsionarlos, hay que ponerlos al 10. Eso era antiguamente. Ahora pues tenemos muchas más posibilidades y, por ejemplo, la diferencia de esta Strato americana que tengo ya tiene ese control de tono para la pastilla de agudos, no sería difícil tampoco cambiar ese control y, como digo, por muchas de las guitarras ya no es como originalmente y podemos controlar también ese tono de la pastilla agudos, que evidentemente es necesario y viene muy bien. La cuarta razón por las que según el vídeo las Strato apestan es por la pastilla en medio, esa pastilla central que es característica de una Strato con esas tres pastillas, y por la posibilidad de que cuando estés tocando pues choque. Os he de decir que en décadas tocando Stratos en la vida me ha dado la púa en esa pastilla central y la uso, La tengo no muy alta tampoco, que estén los imanes pegados a las cuerdas, pero la puedo usar tranquilamente, es decir, no está bajada del todo y nunca me ha chocado, Seguramente es también porque cuando tocas, si te fijas, normalmente la púa cae un poquito más encima de esa pastilla central y no le daría, Pero aún así, aunque toques tranquilamente en otra altura de la cuerda, es muy difícil, a no ser que tengas esa pastilla central altísima, que tu púa dé, Con lo cual ese obstáculo, para los que tocamos Strato, sabemos que no existe, pero bueno, también es cierto que si la tienes que bajar un poquito más porque toca más por esa zona, pues es otra posibilidad también. Y el obstáculo número 5, la razón número 5 que aparece en el vídeo por las que las Strato apestan, es por esto, por esa posición que tiene el jack, donde el cable puede chocar con la palanca de vibrato. También os digo lo mismo, en la torta de tiempo que llevo tocando con esta guitarra nunca he tenido problemas con eso, porque normalmente nuestra palanca suele quedar por encima del cable, a diferencia evidentemente de las guitarras que tienen el jack allá abajo, que nunca chocaría, pero tampoco es un obstáculo, ya que a no ser que quieras hacer ese spin que hace Steve Vai de darle vueltas y vueltas y que pudiera chocarte con el jack, el jack del cable, es difícil que ese choque se produzca, así que tampoco es un obstáculo en sí, porque esa posición del jack estándar habitual que tiene por delante en vez de estar por abajo. Pues hasta aquí este vídeo, amigos, donde veíamos pues todos estos puntos y cómo lo que para algunos son obstáculos, para los que amamos, para los que tocamos con Strato, a veces son incluso ventajas o rasgos de la propia guitarra. Sí, me hubiera gustado que hace tiempo pues estas hubieran venido, las Strato hubieran venido con control de tono en pastilla de agudos, o que no se desafinaran tanto al hacer el burro con la palanca, o yo que sé, rasgos, como digo, que tiene la guitarra que la separa de las demás, pero es lo que hace que las guitarras también suenen diferentes las unas de las otras, y yo creo que la Strato va a seguir por muchos años pues definiendo, dando forma a tantos estilos de música. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.